Y para hoy vamos a ver en una sola clase varias definiciones para poder saber el concepto de nivel de servicio y utilizarlo en nuestro proyecto. Digamos que hoy vamos a ver un resumen, quienes ya vieron sistemas de transporte en el pregrado, se van a encontrar con muchas cosas ya vistas, pero de una forma más resumida y más rápida. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ver modelos microscópicos, parámetros microscópicos, macroscópicos del tráfico y conceptos de capacidad y niveles de servicio. ¿Para qué? Vamos como les dije, tratar de aplicar estos conceptos en este curso. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a recordar algunos conceptos claves muy fáciles, como que es volumen, la demanda, la capacidad, las velocidades y todas esas cosas vamos a ver cómo se integran dentro de lo que va a ser el nivel de servicio. Entonces, hoy hay hartas cositas. Puede que vaya un poco rápido. Si alguien, por favor, se perdió, cayó la conexión, no se entendió, preguntas también, me cuenta. Entonces, el volumen que en la literatura ustedes lo van a encontrar siempre denominado por la letra Q, es el número de vehículos o personas o bicicletas o buses que pasan por un punto específico en un tiempo específico, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tenemos, cuando hablamos de punto específico, yo hablo aquí de una sección particular, ¿de acuerdo? En un tiempo específico. ¿Por qué en un tiempo específico? Porque una hora más tarde o al otro día el volumen puede cambiar y seguramente va a cambiar. O en una sección diferente puede entrar flujo o puede salir y entonces el volumen también va a cambiar. Y entonces cuando hablamos de algo por unidad de tiempo, estos son tasas de flujo, ¿de acuerdo? Siempre vamos a hablar de volúmenes como, por simplificar, carros por segundo, carros por hora, carros por día, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, siempre esto va a ser una tasa, ¿de acuerdo? La demanda. La demanda de transporte, vimos cosas la clase pasada de cómo se podría estimar una función de demanda. Eso no es algo trivial, es algo complicado de hacer. No nos vamos a meter en eso acá, pero vamos a decir, o mejor dicho, la definición de demanda es el número de vehículos o personas que quieren pasar por ese punto específico en un momento específico. ¿De acuerdo? Si por alguna razón que puede pasar, si la demanda es mayor al volumen, empieza a presentarse la congestión. Entonces tenemos volumen, los que pasan, demanda, los que quieren pasar. Y también es una tasa, ¿de acuerdo? También son carros por segundo, carros por hora, ¿vale? Y la capacidad es el número máximo de vehículos que pueden pasar por ese punto específico en ese periodo específico. Y también es una tasa, ¿vale? Entonces, resumen, volumen, los que pasan, demanda, los que quieren pasar y capacidad, los que pueden pasar. Son tres cosas diferentes, pero los tres se pueden expresar como tasas, carros por hora, ¿de acuerdo? La diferencia de esto es que la capacidad, perdón, es una característica de la oferta del sistema de transporte. ¿Y cuál es la oferta? La oferta puede ser la infraestructura, la vía, la calle. Esa calle tiene unas características, número de carriles, ancho de carriles, estado del pavimento, etcétera. Y de acuerdo a eso, pues va a tener una capacidad máxima para albergar los vehículos que pueden cruzar por ese segmento vial. Si hablamos del sistema de transporte público, la capacidad cambia un poquito, pero podemos hablarlo en buses por hora o sillas por bus o sillas por kilómetro, ¿vale? Y también es una tasa. Ojo que la capacidad no es la máxima demanda, ¿vale?
Y como les acabo de decir, depende de las condiciones de la infraestructura y del entorno. ¿Está claro, cierto? ¿Cierto que sí? Sí, Sí, señor. Vale, gracias. Y entonces, resumiendo, tasas de flujo es una frecuencia, es la frecuencia a la cual pasan los carritos por el punto X. ¿Vale? Y pues aquí ya vamos a ver más adelante que esto se puede expresar con tasas horarias, tasas diarias, tasas mensuales, semanales, anuales, que nos van a servir para, por ejemplo, estimar nuestros volúmenes de diseño para un proyecto. Y entonces ahora sí el resumen. Como vimos, el volumen, los que pasan, la demanda, esto se los voy a repetir, ya se los he repetido como 4 veces, la demanda, los que quieren pasar, y la capacidad son los que pueden pasar. Aquí vemos algunas relaciones teóricas. En teoría, la relación volumen-capacidad no debería pasar nunca a 1, o sea, debería ser siempre máximo 1, pero ya se encuentran muchos tramos, hay muchos casos prácticos donde esa relación volumen-capacidad es mayor que 1. Entonces tenemos que esas tasas, esos flujos, tienen variaciones temporales. Entonces, entramos aquí a este concepto o a esta definición que tenemos el tránsito anual, ¿vale? Que es el total de vehículos que pasan en un año, el tránsito mensual, el total de vehículos que pasan por un punto específico en un mes y así sucesivamente en una semana, en un día o en una hora. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo todos los datos, si yo mido todos los días, todas las horas durante un año, pues puedo obtener todos estos datos, ¿vale? Pero generalmente eso no se hace pues, porque es muy costoso estar siempre pendientes de esa información. Y entonces llegamos a lo que son volúmenes promedios. Entonces, esos volúmenes promedios diarios se estiman para ciertos periodos. Y este es uno de los elementos primarios para el diseño de las carreteras, ya sea para el diseño geométrico, para estimar las dimensiones de la calzada, del carril, para el diseño de pavimentos. No sé si ustedes ya vieron pavimentos donde, por ejemplo, el TPDA se pasa a ejes equivalentes para estimar la carga que va a recibir ese pavimento y para actividades, no sé, para cosas, por ejemplo, financieras. Si yo estoy estimando la demanda, yo soy un concesionario y quiero estimar la demanda, no sé, a 5 años que va a pasar por mi carretera, eso es muy importante porque esa demanda significa que es la gente que va a pagar los peajes, ¿de acuerdo? Entonces, el TPDA se define como el volumen total de vehículos que pasan por un punto o sección de una carretera en un periodo específico. Todo esto siempre se los voy a repetir, punto específico, tiempo específico. Y ese periodo determinado del TPDA es mayor a un día y menor o igual a un año. ¿De acuerdo? Como es un promedio simple, el TPDA no refleja las variaciones temporales que puede existir en una carretera, por ejemplo. Entonces, imagínense que tenemos aquí cerquita la carretera Bogotá-Girardot. El tráfico, al menos de automóviles, es súper diferente, imagínense, en Semana Santa o en vacaciones, que en un día común y corriente. Esa carretera va a tener más o menos volumen dependiendo del día, del mes del año e incluso del año. Ahora es en pandemia, comparado con hace 13 meses, el volumen puede haber sufrido variaciones importantes. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta, analizar las fluctuaciones del tránsito a lo largo de los diferentes periodos del año. Y esos periodos pueden ser semanales, mensuales o estacionales, no sé, vacaciones, no vacaciones. Entonces, les estoy diciendo esto para que lo tengan en cuenta. A pesar de todas esas limitaciones, generalmente ese TPDA se utiliza como un indicador numérico para el diseño. Es lo que les decía hace un momento.
Y es un indicador también muy valioso porque depende, ahí STPDA tiene que tener en cuenta además la cantidad de tipologías vehiculares. Entonces, un automóvil es diferente a una camioneta, que es muy diferente a un carro tanque, que es muy diferente a una tractomula. ¿De acuerdo? Entonces, ahí esos vehículos livianos y pesados tienen características físicas y operacionales diferentes que me van a afectar el flujo en mi carretera. ¿De acuerdo? Y ahora pasamos al volumen horario de máxima demanda. Como les decía, aquí estamos viendo conceptos rapidito que creo que ya a donde están ustedes son fáciles de entender y les recordarán muchas cosas que ya han visto, pero igual si tienen dudas, me cuentan por favor. El volumen horario de máxima demanda es lo que nosotros conocemos popularmente como la hora pico, la hora punta, ¿vale? Rush hour en diferentes lados. Y pues es generalmente dependiendo de lo que yo esté estudiando, diseñando, por ejemplo, si yo estoy haciendo una modelación de transporte en un modelo típico de 4 pasos, lo que se hace tradicionalmente es modelar para la hora de máxima demanda, ¿vale? Como la hora más crítica de flujos de tráfico en mi red. Pero sin embargo, ese volumen horario de máxima demanda no necesariamente es constante en esa hora. ¿Qué implicaciones puede tener eso? ¿Vale? Yo puedo tener un volumen homogéneo a lo largo de mi hora o puedo tener grandes variaciones dentro de esa hora que puede que me den problemas de acuerdo otra vez a lo que yo esté estudiando. Y para hacer ese estudio, ese análisis de la composición del tráfico dentro de esa hora de máxima demanda, está el factor de hora pico, el factor horario de máxima demanda, ¿de acuerdo? Que relaciona el volumen horario, el volumen de hora pico, con el flujo máximo dentro de esa hora pico. Si no me expliqué bien, lo podemos ver aquí facilito. Esta es mi hora pico de 6:30 de la mañana a 7:30 de la mañana y aquí dividí, para cuestiones del ejemplo, la hora pico en 4 periodos de 15 minutos. Un periodo donde pasan 1000 vehículos, otro 942 y así sucesivamente. Entonces mi factor horario de máxima demanda o mi factor de hora pico es este valor. ¿De dónde sale este 3969? Pregunta. De la suma de esas cantidades cada 15 minutos. Correcto, ¿Sí? María José. Es la suma de estas 4 bolitas en verde. Y este 1025, acuérdense que les dije que era la relación del volumen de hora pico con el flujo máximo dentro de la hora pico. Este 1025 es el flujo máximo de la hora pico. Y este 4 es ¿por qué? Porque hay 4 intervalos en esa hora. Correcto, hay 4 intervalos en esta hora. Si yo tuviera foros cada 5 minutos, bueno, cada 10 minutos, este factor, ¿cuál sería? 6. 6, correcto, porque tengo 6 periodos de 10 minutos en mi hora pico. Entonces yo saco mi factor horario de máxima demanda y me da que es cercano a 1. Yo puedo decir, como me dio 0.97, que mi tráfico dentro de la hora pico es homogéneo. Vean que no hay grandes variaciones de ese tráfico dentro de esa hora. Pero yo puedo tener otro ejemplo donde mi factor de hora pico es 0.49. Entonces, aunque no hay un límite específico para decir a partir de este número es homogéneo o no homogéneo, de nuevo, aquí entra a jugar el criterio de ustedes para decir si el tráfico es homogéneo o no. Entonces, vean que aquí sí hay grandes variaciones del volumen en este periodo horario de máxima demanda. ¿Y qué podría haber pasado acá? No sé, que el partido empezó a las 3:45 de la tarde, todo el mundo va llegando al partido y
estos 98 llegaran tarde al partido, pero son muy poquitos. Entonces aquí yo veo grandes variaciones y esto me sirve para tomar decisiones al respecto, para ver cómo se está comportando ese volumen horario, ¿vale? Cómo está comportándose la variación dentro de mi volumen. Y si vemos un ejemplo de todo esto, imagínense que yo tengo unos datos de tráfico, vehículos, acá. Yo tengo datos de 6 de la mañana a 6 de la tarde y así a priori yo no podría ver, o a ojo yo no estaría seguro de decir cuándo es mi hora pico, ¿cierto? O alguno de ustedes sí. Así es difícil, pero tenemos los datos. Tenemos los datos, entonces yo, por ejemplo, hice aforos cada 15 minutos, ¿de acuerdo? Conté en el periodo de 6 a 6 y cuarto 164 carros, 121 taxis, 165 buses, 4 camiones, etcétera, y me dio 655 vehículos equivalentes. Aquí les recuerdo un nuevo concepto que son los vehículos equivalentes, la equivalencia de los vehículos. Acuérdense que hablamos hace un ratito que un camión o un bus tiene condiciones físicas diferentes, dimensiones, peso, a un automóvil, ¿de acuerdo? Y también características operacionales diferentes. Por ejemplo, un camión necesita un radio de giro mayor e ir más despacio para poder hacer ese giro. Entonces, ahí se utilizan equivalencias de vehículos para, por ejemplo, decir que, por ejemplo, un bus equivale a 2 automóviles y un camión equivale a 3 automóviles y una moto equivale a 0.8 automóviles. ¿De acuerdo? ¿Y esto para qué? Para hacer los análisis en algo que se llama vehículos equivalentes. En la literatura en inglés, generalmente lo encuentran como PSU, ¿vale? Cuando vean PSU es que ahí están hablando de vehículos equivalentes. Y hay diferentes equivalencias de acuerdo a eso e incluso también de acuerdo al tipo de terreno donde esté la infraestructura que se esté utilizando. Entonces, entre más empinado o montañoso sea el terreno, un camión puede tener un factor de equivalencia mayor, porque un camión en pendiente es más complicado de maniobrar, va más lento y así, y cosas de ese estilo. Pero volviendo al ejemplo, entonces tenemos estos datos, ¿vale? Y yo puedo hacer fácilmente calcular un volumen acumulado. Y este volumen acumulado significa que este 3.969 son los volúmenes totales sumando 6 de la mañana, 6 y cuarto, 6 y 30, 6:45. Este 4.700 es 6 y cuarto a 7 y cuarto y así sucesivamente. Entonces aquí con estos datos es muy fácil ver cuál es la hora pico, sería el valor más alto, ¿de acuerdo? Entonces yo sé que el valor horario de máxima demanda para este ejemplo es 5.317 vehículos a la hora. Acuérdense que siempre las tasas es como se expresan estos números. Y esos 5.317 pues vehículos están pasando entre las 7 de la mañana y las 8 de la mañana. ¿Cómo puedo yo sacar mi factor horario de máxima demanda? ¿Quién me lo cuenta? Tienes el micrófono apagado, Álvaro. No, estaba Sería pero 1386 Dime, Juan. sobre, Es sería, perdón, creo que No, 5317 sobre 4 por ajá, 1386. sí, correcto, por 1.386 porque es el flujo máximo dentro de mi hora pico, ¿vale? Entonces yo lo puedo calcular fácilmente. Esto, como les decía al principio, estamos recordando todos esos conceptos que teníamos por ahí atrás y que los vamos a utilizar acá. Entonces esto está dominado, espero que sí, si no me cuentan, por favor.
Y tenemos las variaciones de volúmenes, la estacionalidad, ¿vale? Entonces tenemos variaciones horarias, variaciones diarias. Las variaciones horarias son las que acabamos de ver. El factor horario de máxima demanda es una variación horaria, ¿de acuerdo? Las variaciones diarias, cómo cambian los flujos a lo largo del día, mensuales, anuales, ¿de acuerdo? Semanales, por ejemplo. Y aquí tenemos algunos ejemplitos. Aquí tenemos la distribución horaria de viajes de la última encuesta de movilidad de la ciudad. Entonces vemos un pico a la hora del almuerzo, un pico alto y muy agudo, muy concentrado en la hora de la mañana, y un pico alto también, pero más gordito. ¿Por qué? Porque la gente por la tarde tiene mayor flexibilidad de salir de su trabajo, cosa que no tiene por la mañana. Entonces, a esto es a lo que se refieren, aunque lo que estamos viendo aquí son viajes, lo podríamos hacer perfectamente con vehículos si tuviéramos la información. Y entonces esto es una variación horaria de los viajes en Bogotá en un día típico. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, si tenemos datos durante un año, podríamos tener, aquí estos son datos de validaciones en Transmilenio en el 2017. Vemos que respecto al promedio anual, hay grandes variaciones mensuales en el uso de Transmilenio. Entonces tenemos, vean aquí, diciembre, junio, julio y enero tienen menor cantidad de usuarios esos meses. ¿Por qué? ¿Se van de Vacaciones. vacaciones? Correcto, son épocas típicas de vacaciones. ¿Y por qué aquí en abril cae tanto la demanda? Semana Santa de pronto. Porque en abril del 2017, Semana Santa fue en abril. Bueno, ahí la dije 2 veces. Pero ahí vemos entonces toda la programación generalmente y pues aquí a grandes rasgos, la programación de los buses y todo eso tiene que obedecer a estas variaciones estacionales para prestar un mejor servicio. ¿De acuerdo? Cambiamos otra vez de tema. El TPDA. Vamos a ver el TPDA, como ya les conté hace un rato, es un indicador muy útil para hacer varias cosas, para hacer diseño de varios elementos de la infraestructura. Todos son importantes y tenemos el concepto también del volumen horario de proyecto que nos sirve para estimar el TPDA. Lo podemos estimar así, generalmente un factor K por el TPDA. ¿Y cómo haríamos esa vaina? Para el volumen horario de proyecto, generalmente cuando yo dispongo de información, tenemos la información de los volúmenes horarios en un año, en todo un año, por ejemplo, y ordenamos dichos volúmenes de mayor a menor. Es más o menos lo que estamos haciendo aquí, es sacar percentiles, y lo que tradicionalmente se utiliza es sacar el volumen horario en la, ¿cómo lo diría? El volumen de la 30ª hora. ¿Y qué significa yo coger el volumen horario de la 30ª hora? Que solamente el volumen es superado durante 30 horas al año. ¿Sí me expliqué bien? ¿Sí me entendieron? No, yo la verdad me confundí un poquito, no entendí muy bien esta parte. Vale, María José. Tú organizas tus volúmenes horarios entre la hora de máxima demanda hasta la última, de la más grande a la más chiquita. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Sí? ajá, sí. Y digamos que ahí esa es la forma como saca los percentiles. Entonces el percentil 50, que también es la mediana, tú dices, de aquí para arriba están los volúmenes que, si yo, a ver, ¿cómo lo explico? Si son 100 horas, por decirlo de alguna forma, es que son 100 horas, ¿de acuerdo? Tengo las 10 horas de máxima demanda, es decir, que durante 10 horas al año
se superan esos valores de el 10º puesto, como el percentil 90. No sé si me expliqué bien. O sea, pues cuando tú hablas de horas es en lo que yo divido para sacar mi estudio, ¿sí? Como Correcto. vimos en la tabla anterior. Exacto. Entonces, ok. Tú sacas la 10ª hora más cargada, la 20ª hora más cargada, la 30ª hora más cargada, hasta la 100ª hora más cargada, ¿sí? Y la cantidad de horas ya depende a qué tan No, son detallado 100, quiero mi son 100. estudio. Ah, siempre se tienen que hacer Sí, 100. claro, son 100, Ok, ¿vale? ok. ¿Vale? Y por eso decía que lo que tradicionalmente se utiliza es usar el volumen de la 30ª hora. ¿Y qué significa usar el volumen de la 30ª hora? Que el volumen solo se supera durante 30 horas al año. Si cogiéramos la 50ª hora, el volumen superaría solamente durante 50 horas al año y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces el K, estoy diseñando, perdón, ya antes de ir al K, estoy diseñando para que la carga, el flujo, supere la capacidad solamente durante 30 horas al año. ¿Sí me entienden? Estoy diseñando para que mi carretera esté congestionada solamente durante 30 horas al año. ¿Por qué? Eso pasa, digamos que eso es como un factor de seguridad, si se puede decir así, porque si yo diseñara mi carretera para que nunca superara la demanda, la capacidad de la hora más cargada, pues tendría que ser una carretera con unas especificaciones muy altas que no va a estar ocupada o no se va a estar usando lo suficiente durante todo el año y me saldría muy caro. ¿Sí? Luis ¿Sí Ángel, dime, qué pena. El valor del 30º día es no es del 30º día, hagan de cuenta que tengo que sacar los eso. percentiles de los volúmenes. Claro, sí, mejor dicho, tomar hasta la hora número 30 del volumen horario de todo el año, ¿responde a algún criterio específico o es dato empírico? Es un dato empírico que se usa tradicionalmente en esta vaina, pero seguramente si tú tienes más información en el proyecto X, puedes, y dependiendo del presupuesto también puedes tomar otra hora, y estoy diciendo, se me viene a la cabeza algo que de pronto es más fácil de entender. Cuando yo diseño una tubería, un alcantarillado, yo diseño para periodos de retorno cuando cae un aguacero bíblico cada 50 años, ¿sí? Yo no puedo diseñar mi tubería para aguaceros más frecuentes para esos eventos súper inesperados, porque tendría que hacer una infraestructura con unas especificaciones muy altas que son muy caras y que no van a estar en uso constantemente. Entonces es como tendría capacidad instalada desperdiciada sin usar y no sería económicamente tan eficiente. ¿Sí? Sí, Y entonces este K me sirve para estimar mi TPDA. Pero también hay otros métodos. Está, por ejemplo, el método del Invías, donde mi TPDA va a estimarse a partir de una muestra, es decir, yo no voy a ir todo el año a medir aforos, ¿vale? Más un factor A, y este factor A es igual a esto que tenemos acá, que ya les voy a explicar qué es. Entonces, ¿cómo decir? Mi TPDA va a ser igual a una muestra más un factor de error, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y este factor A, pues va a tener en cuenta el factor de confiabilidad, que por ejemplo, aquí estoy haciendo unos supuestos de distribución normal,
¿vale? Y esos factores, ¿se acuerdan que son la colita de la distribución normal, donde de acuerdo al nivel de confiabilidad, 99.9%, 99%, 95%, 90%, etcétera, tienen un coeficiente asociado? Entonces, por ejemplo, para un factor de confiabilidad del 95%, el factor es 1,96. ¿Se acuerdan de probabilidad y estadística? Y tenemos entonces la desviación estándar, mi n mayúscula, que como estoy en TPA es 365, y mi número n en pequeño, que es el número de muestra. ¿Y qué me está diciendo ese factor A? Es como cuántas veces quiero yo tener en cuenta dentro de este coeficiente A tantas desviaciones estándar, ¿vale? Pero veamos un ejemplo con números que así seguro les queda más claro. Yo fui y tomé una muestra en la carretera que estoy estudiando, hice estos 12 horas. Álvaro, ¿tú quieres decir algo? ¿O Germán? Sí, pero era un poco el mismo ejemplo que usted dio de la tubería. Lo iba a dar con estructuras. Cuando uno diseña la estructura, pues uno no lo puede diseñar para el sismo de la máxima, digamos, el sismo que va a tumbar todo, porque económicamente no funcionaría. Entonces era otro ejemplo, pero usted lo dio en términos de la tubería, el mismo mensaje. Ah, perfecto. Gracias. Sí, la idea es eso. Si yo voy a diseñar un edificio para el terremoto del siglo, pues me va a salir carísimo, ¿vale? Ahí son como cuestiones de costo-riesgo que están dentro de lo aceptable y dentro de la norma también, seguramente. Digamos que en transporte lo que ocurre a veces, a diferencia, por ejemplo, de que se caiga el edificio o se produzca la creciente e inunde todo el pueblo, es que, pues en el fondo es grave que uno esté un rato ahí en el trancón, pero probablemente nadie se va a morir ni nadie va a sufrir los daños de un edificio. Exacto. Entonces, digamos que los factores podrían ser un poquito distintos en términos, porque si uno lo lleva a un contexto de estructuras, yo siempre asimilo el diseño de transporte y las estructuras de tráfico a una estructura que está como en un límite plástico, es decir, después de un rato vuelve a su estado normal, pero no puede, en una estructura de un tema sísmico, pues uno tiene que ser un poco más cuidadoso, porque si se cae el edificio, pues los daños son más grandes a que uno tenga, en vez de 30 horas, se supere 35. Bueno, no es No mata a nadie. deseable, pero no es No. grave. Exacto, no es tan terrible como que se salga toda el agua y se inunde el pueblo o se caigan los edificios. Son niveles de riesgo distintos. Pero el ejemplo, la lógica es la misma que explicó Luis Ari. Bien. María José. Lo que acaba de decir Germán es que, o lo que entendí yo, es que listo, cuando uno va a diseñar una estructura, uno generalmente se da con los valores más críticos que existen en el proyecto pues, y ahí se basa todo el diseño. Pero no todos, Para, No al María máximo, no José, vas al porque no máximo. estás diseñando no vas a pero sí en los diseñar para. críticos. Claro, entonces ¿tú qué haces? Tú tomas unos factores de mayoreo, que luego cuando uno hace los diseños de carretera vamos a ver que hay factores de mayoreo, pero yo no diseño el edificio para que no lo tumbe ningún terremoto que pueda llegar. Yo diseño el edificio para un terremoto que está dado por un consenso, que son las normas sismoresistentes de Colombia. Pero es probable que venga un terremoto más grande que ese. Sí, pero Tiene una digamos probabilidad cuando muy chiquita. pero digamos en tema de cargas, uno pues, o sea, generalmente tiene como la carga, la mayor carga y a partir de esa carga pues diseña la estructura. Acá en esto lo que te entendí yo es que no se coge, digamos, ese valor tan crítico, sino que se puede tener como una holgura, o sea, o sea, no necesariamente toca irse por esos valores, sino un poquito menos para no sobredimensionar el diseño. Así Es es. lo Sí, que así es. entendí, Creo que ¿sí? lo entiendo correctamente. Creo que sí. Haz de cuenta que imagínate que tus volúmenes de diseño fueran, no sé, que se juntó Semana Santa con el San Pedro y el San Juan y no sé qué, y entonces te va a dar entre Bogotá y Girardot, no sé, miles de carros viajando, y entonces tú haces una hiper mega carretera súper cara, pero resulta que eso, cuando se juntaron esas tres fiestas, pasa una vez cada 20 años.
Entonces, durante esos 20 años no vas a usar esa hiper mega carretera y seguramente vas a perder plata como constructor o como concesionario, no sé, o como gobierno incluso. Tú diseñas para más poquito, Ok, entendido. ¿vale? Y ese era SK y con este método de envías, entonces, por ejemplo, Perdón, Luis Ángel, solo señor. para decir que eso se hace igual en aeropuertos, en trenes, en transporte público. No siempre se usa el mismo K de las 30 horas, pero siempre la misma filosofía está inmersa en la toma de decisiones en todos los otros sistemas de transporte. Correcto, correcto. Y entonces volviendo al ejemplo de numeritos que acá, entonces yo fui a mi segmento de carretera y tomé estos aforos, ¿de acuerdo? Yo fui y medí y quiero responder cuál es el intervalo de confianza del TPDA al 95%, ¿vale? ¿Está claro la pregunta? ¿Sí? Yo quiero saber a partir de esta muestra cuál sería mi TPDA a un 95% de confiabilidad, ¿vale? Entonces, ¿yo qué conozco? Conozco mi K porque es al 95. Este K es diferente al otro K. Acuérdense que son dos métodos diferentes. Tengo mi N minúsculo que son mi muestra y mi N mayúscula porque es TPDA. Yo saco mi TPD y mi desviación de la muestra, ¿vale? Este es el promedio de los vehículos, del flujo que pasó en esa muestra y mi desviación estándar. Y después, resumiendo, yo calculo mi TPDA. Por eso hablaba yo de un intervalo de confianza. Entonces, mi TPDA va a estar entre 2.485 y 2.058 vehículos. Siempre hay un intervalo. De acuerdo a los datos que yo tengo, mi tráfico se va a mover entre este límite inferior y este límite superior. Entre más amplio sea ese límite, pues mayor va a ser la incertidumbre, claramente. Una preguntita, Luis Ángel, qué pena. Ahí donde Dime, se incluyó el 95%. aquí mira, ¿Y por qué 96? 1,96. Porque este es el coeficiente de, o sea, ¿te acuerdas que dije que suponemos que todo esto se distribuye normal? Y para unos factores de confiabilidad del 99, 95, 90, esas, las colitas de las normales, hay unos factores asociados a esos niveles de confianza. Y para el 95, el factor es 1,96. Ah, ya, ya, ya. ¿Sí? Tarea para todos, revisar cómo se hace la lectura de los zetas de la distribución normal, por favor. Sí, buen punto. Eso es fácil. Si lo leen, ya se van a acordar. Para el parcial y Pero todo. tarea o la calculadora o Excel, pero tarea para todos. Todas estas cositas que para estimar modelos y todo esto, todo es importante saberlo, ¿vale? Uno con ese intervalo de confianza acaba diseñando con el límite superior. Sí, podría ser. Tú diseñas con el límite superior. Dependiendo. Es que depende de lo que necesites, la plata que tengas. Y, Claro. y también, digamos, a veces usted quiere ser conservador con menor tráfico, que es, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, pero a veces usted necesita ser conservador por el límite de arriba, que es, por ejemplo, en el diseño de pavimentos. Entonces, dependiendo de para qué va a utilizar esto, puede escoger la media o los límites. Si esos límites le da que el tráfico está entre 0 y 5.000, Sí, pues no escoja ninguno. está jodido, sí. Tiene que repetir esa toma de información o buscar otra fuente. Pero si es algo como lo que le está dando ahí, probablemente no va a tener ni impacto financiero ni impacto en estructuras porque su límite está bastante bien, digamos, Acotado. acotado. Entonces va a depender de para qué necesite hacer. No hay una receta exacta, ahí necesita un poquito de criterio. Pero pues depende completamente de la clase de inversión que uno vaya a hacer. Si uno va a hacer una vía local que
o sea, si se pasa realmente no va a tener ninguna, digamos, consecuencia pues grave, uno sí se podría ir con pues con límites más hacia abajo. Eso depende mucho. Si tú estás haciendo, no sé, una vía local urbana, tú no haces esta vaina, ¿no? Porque, Hay diseños que son por nivel de servicio, ¿sí? Entonces, si es una vía local, como dice Luis Ángel, usted lo que necesita es que la vía dure usted sabe que no va a tener tanto tráfico, entonces usted hace esas especificaciones por servicio. Lo mismo una ruta de buses donde pasa muy poquita gente, muy probablemente solo necesite un bus al día, pero si manda un bus al día no va a servir. Entonces necesita mandar 2 buses cada hora, pero por nivel de servicio. Entonces hay que también saber cuándo diseña uno para ofrecer un servicio y cuándo es que está ya manejando condiciones cercanas a la capacidad. Entonces, creo que lo que decía Luis Ángel ahí es clave acá. Depende de para qué se va a hacer y depende desde qué ángulo se está viendo. Y eso es parte de este curso, es decir, en transporte no necesariamente hay recetas exactas. Hay mucho criterio, mucha necesidad de preguntarse ciertas cosas. de acuerdo, de acuerdo. Y el contexto es súper importante. Por eso, más que a que ustedes se aprendan fórmulas y todo esto, lo que queremos aquí es como formar el criterio de ustedes para que tengan en cuenta esto. Porque muchas respuestas de esto es depende. Depende de lo que yo quiera, que es del objetivo del estudio, etcétera. ¿Listo? Listo. Cambiamos de tercio para pasar a los modelos de tráfico, modelos parámetros microscópicos y parámetros macroscópicos. De nuevo, esto también les encargo que le echen una leída. El libro de James Cárdenas, por ejemplo, de tráfico, o incluso el Transport Modeling de Ortúzar, pero que ya va un poco más allá. Pero para recordarles, el diagrama espacio-tiempo, aquí no estoy hablando nada de Einstein ni nada por el estilo. El diagrama espacio-tiempo, yo tengo en el eje X un tiempo y en el eje Y espacio y tengo una trayectoria, ¿cierto? Donde recorro una distancia Y en un tiempo Y. Y esta trayectoria es la trayectoria de un carrito, de un vehículo. Si yo quiero saber la velocidad puntual de ese vehículo en esa ruta, en este punto, ¿qué puedo hacer si conozco la función de esa trayectoria? Matemáticamente hablando. Trabajar con la derivada. Pero más que la derivada, si yo quiero saber la velocidad exacta en este punto, ¿qué puedo hacer? Tú derivas esta función ¿y qué? Si tengo la función, calculo la derivada y voy al tiempo que quiero encontrar Ok, la velocidad. digamos que sí. Pero muchachos, recorderis, si yo quiero saber la velocidad en ese punto, es la tangente en el punto específico, ¿vale? Con la tangente en el punto específico yo puedo saber la velocidad puntual, la velocidad en ese punto específico de ese carro. ¿De acuerdo? También lo puedo hacer derivando y evaluando en el punto. ¿Esto a qué es igual? A cuando uno va por la calle y le disparan con el radar y el radar devuelve un valor. Ese fue la velocidad específica en ese punto específico. ¿Vale? Ese es un punto. Tenemos la velocidad media. La velocidad media, vean que esta trayectoria fluctúa en velocidad. ¿Por qué sabemos que fluctúa? Porque las tangentes, las pendientes en cada punto son diferentes, pero yo puedo sacar una velocidad media ¿cómo? Dividiendo la diferencia del espacio sobre la diferencia del tiempo. Correcto. O sea, tengo la distancia que se recorrió, el tiempo que se recorrió, pues esa es la velocidad promedio de ese carrito, que es distancia dividido entre tiempo, ¿cierto? ¿Y eso para qué nos sirve? Si yo tengo, veamos esta mejor, para estimar los parámetros microscópicos. Si yo tengo mi diagrama espacio-tiempo y tengo varias trayectorias, ¿sí? Yo puedo
pararme en el espacio y medir datos. O puedo tomar una foto, perdón, puedo tomar una foto y medir distancias, o puedo pararme y tomar tiempos de paso en esos vehículos. ¿Y qué tiempos y qué distancias tomo? Pues tengo aquí los parámetros microscópicos que se dividen en dos categorías, los temporales y los espaciales. Y esos parámetros microscópicos, ¿qué son? Si estamos suponiendo que una corriente vehicular, un flujo vehicular, es análogo a un flujo de agua, a una corriente de un fluido, esas corrientes de fluidos, el agua está, las unidades son moléculas de agua. Aquí estamos suponiendo que las unidades son los carritos y los parámetros microscópicos nos van a decir cómo están interactuando esos carritos entre sí. Lo que pasa es que cada carrito es diferente, tiene dimensiones diferentes, funcionalidades diferentes y además conductores diferentes. Entonces es un poco más complejo, pero lo que tradicionalmente se hace es medir los parámetros microscópicos con estos elementos. Entonces, como les dije, existen dos tipos de estos parámetros. ¿Vale? El primer tipo, que son los temporales, se conocen como intervalo, paso y brecha. Y al segundo tipo, que son los espaciales, tenemos, longitud, separación y espaciamiento. La brecha, como vemos en el esquemita, es el tiempo que hay que transcurre entre la parte posterior de un vehículo y la parte delantera de un vehículo. ¿De acuerdo? El paso es el tiempo en que un vehículo tarda en recorrer su longitud. Y el intervalo, pues es el tiempo que pasa entre el paso por un punto de una vía del extremo trasero de un vehículo y el mismo extremo del siguiente vehículo. Esto es siempre para vehículos que van por el mismo carril. Análogamente, pues en el espacio, como vemos en el matacho, el espaciamiento es la distancia entre la parte trasera y la parte trasera. Ojo que yo puedo hacer parte delantera, pero siempre tiene que ser el mismo punto de cada vehículo donde yo lo mida. Y la longitud, pues es la longitud promedio de un vehículo. ¿Vale? Y aquí hay algunas definiciones de lo que se puede sacar un parámetro en función de los demás. Generalmente lo que es intervalos, brechas, espaciamientos y separación definen las relaciones entre un par de vehículos que, como les dije, van en un mismo carril, como vemos aquí en el matacho. Y estos parámetros se usan para expresar relaciones entre vehículos, también que vayan en dos carriles diferentes, y aún también se usa para vehículos que van en sentidos opuestos. En este último caso, brechas, separaciones deben medirse entre los extremos delanteros de cada carro. Pero este carretazo que yo les dije es para que lo entendieran, pero creo que se entiende mucho mejor con el esquemita, ¿cierto? ¿Qué hago yo con esos parámetros? ¿Vale? Con esos parámetros yo puedo empezar a estimar mis intervalos. Como vimos, los intervalos son los tiempos de separación entre vehículos. Y es lo que les decía hace un momento. Si yo me paro en el andén, es decir, en una posición fija, y veo que pasan 4 carros, yo puedo tener mi cronómetro y digo, paso el primer carro, arranqué el cronómetro, pasó el segundo, lo paré y medí el intervalo 1. Volví a pararlo y medí el intervalo 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces yo empiezo a medir intervalos y, como ven, son intervalos diferentes, como suele suceder. Claro, ¿vale? Los vehículos no siempre van separados de una forma uniforme.
Entonces, yo puedo sacar mi intervalo promedio sumando todos los intervalos, ¿cierto? ¿Y este n qué es? ¿El flujo? Sí, la cantidad de carritos, ¿cierto? Por eso es -1. ¿Y esto qué unidades tiene, muchachos? Tiempo. ¿Solamente tiempo? Tiempo entre vehículos. Sobre carros. Bien, sobre carros, sobre vehículos. ¿Y esto a qué se les parece? Es la inversa del flujo. Correcto. Entonces vean cómo a partir de los parámetros microscópicos yo puedo decir que H promedio es el intervalo del flujo. ¿Cierto? ¿Hasta ahí me siguen? Nos vamos al otro lado, al espacio, ¿vale? Vamos ahora a medir el espaciamiento simple, es decir, en promedio cada o qué distancia están separadas los vehículos. Aquí yo ya no me puedo parar en el andén y ir con 1 metro y medir, sino que, por ejemplo, puedo tomar una foto y puedo tomar varias fotos o una película y yo con cada fotograma mido cuál es la distancia promedio de separación de espaciamiento para hacer correctamente, para tener el término correcto entre los carritos. Entonces yo, de forma análoga, estimo mi espaciamiento medio. ¿Esto qué unidades tiene? Distancia entre vehículos. Distancia entre vehículos. O metros entre vehículos también, ¿no? Es lo mismo, ¿cierto? ¿Y esto qué les suena? A la inversa de la concentración. No, puede que concentración no se usa acá en Colombia, Álvaro, pero puedes tener razón. ¿Alguien más? Densidad. Capacidad. Densidad. A densidad. ¿Se acuerdan que la densidad, K se denomina densidad? La densidad es el número de vehículos que hay en un segmento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en 1 kilómetro yo tengo 50 carros. Entonces, la densidad es 50 carros por kilómetro. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, señor. ¿Dudas? Vean que ya tengo el volumen, aquí yo ya hallé densidad y a donde los quiero llevar es a hallar relaciones flujo, velocidad y densidad a partir de los parámetros microscópicos de las corrientes vehiculares. Yo ya conocí este y yo ya conozco este, ¿cierto? El espaciamiento promedio es 1 entre densidad, el inverso de la densidad, y el intervalo promedio es el inverso del flujo, ¿cierto? Y yo fácilmente tengo la velocidad, paso de aquí a aquí. Si alguien se pierde, me cuenta, por favor. Y con ese paso llego a lo que se conoce tradicionalmente como la ecuación fundamental del tránsito o del tráfico, que me sirve para estimar los parámetros macroscópicos de las corrientes vehiculares. Acuérdense que los parámetros microscópicos nos permitían estudiar las interacciones entre los carritos.
Los parámetros macroscópicos nos permiten estudiar las corrientes vehiculares como un todo. Y entonces esta ecuación fundamental del tránsito me va a permitir estimar relaciones flujo, velocidad, densidad. ¿De acuerdo? Y a partir de esto, pues surge lo que ustedes ya conocen como el modelo de Green-Shields. El modelo de Green-Shields lo que hace es suponer una relación entre la velocidad y la densidad lineal. Estrictamente esto no es una relación lineal, pero el modelo de Green-Shields trabaja bajo el supuesto de que sí lo es. ¿Y qué nos está diciendo esta relación velocidad-densidad? Vámonos aquí arriba. Si hay muy poquitos carros en ese trayecto, en ese segmento vial, yo podría llegar a velocidad flujo libre, ¿cierto? Porque estoy yo solo o casi yo solo en ese segmento de la vía. Entonces, a menor densidad, mayor velocidad, ¿cierto? Y si me voy al otro extremo, ¿qué pasa cuando la densidad es máxima? Cuando en ese segmento vial está lleno de carritos. Trancón. La velocidad tiende a cero. Correcto, La hay velocidad tiende a trancón, cero. todos estamos parados porque el tramo está lleno. Entonces, este modelo de Green-Shields nos halla o nos estima de una forma muy sencilla la relación entre velocidad y densidad. En esta ecuación, ¿esto qué forma funcional tiene? Genial. Una recta, ¿cierto, Daniel? Sí, señor. ¿Cuál es la pendiente? B0 sobre KC. Y es una pendiente siempre negativa, ¿vale? Y el intercepto siempre va a ser mi velocidad flujo libre. Entonces yo aquí con el modelo de Green-Shields fácilmente puedo estimar en ese segmento vial cuál es mi velocidad flujo libre y cuál es mi densidad de congestión. ¿Cierto? Cuando yo puedo hallar el volumen máximo que puede pasar en ese segmento vial a partir de esto. Estás con el micrófono apagado, Álvaro. El volumen máximo. Sí, el flujo máximo que puede pasar antes de que empiece la congestión. Sería el punto medio de la recta, porque es la que mayor área capta. Correcto. Ese razonamiento matemático de Álvaro es correcto. Ese sería este punto, porque es la combinación entre velocidad y densidad que mayor área me da debajo de la curva. Si yo me corro para abajo, para arriba, para la izquierda, para la derecha, el área de ese polígono va a ser más pequeña. Entonces siempre mi Q máximo va a ser velocidad, flujo libre o V sub 0 medios por densidad de congestión medios. Ese va a ser siempre mi flujo máximo. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros si nos paramos en la parte de arriba de la gráfica vamos a tener una vía muy librecita donde yo tengo libertad de maniobra y si nos vamos a la otra, al punto B, pues voy a tener una vía súper llena donde la velocidad tiende a cero, como ustedes mismos lo dijeron. Y bueno, esto ya lo conté, el flujo máximo se da aquí en la mitad, donde sería B sub 0 medios, K sub C medios. Y aquí tenemos algunas relaciones muy sencillas de deducir para que podamos utilizar en este punto. Pues para estos casos. Y como les decía, estas velocidades, esto es el modelo macroscópico donde tenemos mi modelo de Green-Shields que está acá,
pero adicional, que mi modelo de Greenfield, acuérdense que me relaciona velocidad con densidad, pero también podemos deducir a partir de esas mismas ecuaciones las relaciones flujo-densidad que tenemos acá y flujo-velocidad que tenemos acá. ¿De acuerdo? Y pregunta, ¿en qué parte de esas gráficas no hay congestión? Por ejemplo, en la primera, en esta primera, donde no hay congestión. En la el punto izquierda. M, ¿En qué en área? el punto M, Sí, vas bien, María José. ¿En qué área? ¿Entre qué puntos? entre el N y el M. ¿Y entre el N y el A sí hay? No, tampoco. Entonces, entre el A y el hasta el P, ya empieza a disminuir la velocidad. Mira que a partir del M la velocidad empieza a caer, Ujú. ¿vale? Sí, empieza a caer desde, o sea, a partir del M hasta, pues, Correcto. hasta el B. Hasta el B, correcto, que ya es 0. Entonces vemos aquí que en estas ocasiones o en estos intervalos es que son las mismas áreas sombreadas, es cuando no hay congestión. ¿De acuerdo? Cuando el Q es menor al Q máximo. Cuando el Q llega a ser igual al Q máximo, pues empieza a llenarse la vía y empieza a disminuir la velocidad. El volumen también disminuye, pero la demanda no. ¿De acuerdo? Lo que pasa, acuérdense que son en las zonas no sombreadas, hay más gente que quiere pasar, pero hay menos gente que está pasando. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de las 3 diferencias entre pasan, quieren pasar y pueden pasar? Que lo vimos al principio. Y todo esto, digamos que son los principios básicos tradicionales de lo que es el nivel de servicio. Y el nivel de servicio, como lo dijo Germán hace un rato, varía mucho y es una medida cualitativa que nos mide en una escala tradicionalmente de A a F, que nos dice que también está operando esa infraestructura. Y ese concepto se utiliza para evaluar la calidad del flujo. Ojo que esto tiene un asterisco grande. Y yo le podría decir que tradicionalmente es una medida cualitativa que descubre las condiciones de operación de un flujo de vehículos o personas y de su percepción. ¿Eso a qué nos lleva a decir? Pero antes de eso, entonces vean lo que yo les decía hace un momento. Un nivel de servicio A, hablando de una carretera, es casi operando a flujo libre. Estoy yo solo en la carretera, me puedo cambiar de carril, puedo acelerar, desacelerar, etcétera. Un nivel de servicio F, ya hay un trancón. Y tradicionalmente se dice que cuando una infraestructura está operando a nivel de servicio E, ya está operando a capacidad máxima. ¿De acuerdo? Y entonces lo que les decía, como el nivel de servicio se utiliza para evaluar la calidad del flujo, entonces hay 2 puntos de vista. Desde la perspectiva del sistema, que era como tradicionalmente se hacía, ¿vale? Esa perspectiva del sistema se centra en la operación del tráfico. Entonces, el tráfico que quiere, pues ir más rápido, llegar, ir cómodo, que no haya nadie más en la vía, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo tenga libertad de maniobra, que mi circulación no se interrumpa, que tenga una baja relación volumen-capacidad. Pero eso tradicionalmente, ¿a qué nos llevó? Que si yo quería una vía con un mejor nivel de servicio, pues lo que tenía que hacer era aumentar la capacidad. Y ya vimos esa filosofía a dónde nos está llevando. Más capacidad, nunca, nunca, nunca hemos logrado aliviar la congestión, particularmente en zonas urbanas además.
Entonces se está trabajando mucho últimamente en el nivel de servicio desde la perspectiva del usuario. Y aquí, ¿qué es importante? Las percepciones, las preferencias y la satisfacción. Entonces, ¿qué tan cómodo me siento yo? Y además esto tiene una variación súper grande, porque las preferencias de Orlando y la satisfacción de Orlando y de Germán son diferentes a las mías. Entonces, pueda que yo me sienta cómodo yendo en Transmilenio, apretado, Germán no, o al contrario, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que se está estudiando. ¿Para qué? Porque las percepciones importan. Por ejemplo, un ejemplo muy reciente que estamos cerrando es las expectativas de la población que vive en la zona del Transmicable en Ciudad Bolívar. Una de las expectativas que ellos tenían era que mejorara la calidad del aire. Efectivamente eso pasó, mejoró la calidad del aire, particularmente para los usuarios del cable, pero la gente sigue percibiendo que la calidad del aire sigue siendo mala. Entonces tenemos datos que confirman que la calidad de aire mejoró, pero las percepciones de las personas no están mostrando eso. Entonces eso es lo interesante y hay mucho por trabajar. Y como decía Germán también hace un rato, ese nivel de servicio, el concepto se aplica para cualquier tipo de servicio de infraestructura, pero hay matices diferentes. Entonces, en vías, por ejemplo, lo que se utiliza es la velocidad. Como vemos acá, entre más alta la velocidad, pues mejor nivel de servicio. También se utiliza en las intersecciones, por ejemplo, las demoras, ¿vale? Eso es lo que tradicionalmente se usa. Y si hablamos de infraestructuras peatonales, el manual de Administración de Tránsito y Transporte de Bogotá, no sé qué, que tiene como 12 años, habla de espacio por persona. Vean que entre más espacio por persona es mejor, ¿vale? Ya se están estudiando muchas cosas diferentes, por ejemplo, el tema de walkability, que se podría traducir algo como caminabilidad. Ahí les dejo un paper donde estimamos para Barranquilla la caminabilidad y sus diferencias de acuerdo a la zona. Estamos trabajando algo muy chévere también para Bogotá para estimar la caminabilidad en toda la ciudad de Bogotá. En bicicletas, por ejemplo, tenemos niveles de servicio que se miden como Level of Traffic Stress. ¿Qué tanto estrés medido en X variables se le genera al ciclista de acuerdo al tipo de infraestructura donde esté pasando? Entonces, por ejemplo, ciclorrutas segregadas, pero que pasan por una vía donde hay alto tráfico de vehículos pesados, no son tan chéveres. Aquí también les dejo este paper para que le echen una mirada, donde calculamos el LTS, Level of Traffic Stress, para toda Bogotá, incluyendo siniestralidad de todo. También está muy chévere. Y aquí usamos Machine Learning para integrar toda esta información. Esto ya está para Bogotá. Para transporte público, aquí hay varias medidas de nivel de servicio de transporte público. Ahí está el nivel de servicio de las rutas del bus, el nivel de servicio en las estaciones. Hay muchas cosas y aquí, por ejemplo, les muestro el nivel de servicio en, por ejemplo, frecuencias. En este caso, buses por minuto en una ciudad cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se mide el nivel de servicio que, por ejemplo, entre más servicios por hora haya, pues es mejor. De nuevo, hay que entrar a evaluar qué tan buenos son esos servicios, pero son pedacitos que hay que ir teniendo en cuenta. En aeropuertos, aquí esto es de la IATA, donde se cambió recientemente el concepto de cómo se debería medir el nivel de servicio. Aquí están, por ejemplo, en el aeropuerto, pero también hay nivel de servicio en el lado aire de las pistas de los aviones, que también tienen que ver con colas, con demoras, etcétera. Entonces, aquí vamos complejizando todo este tema
de nivel de servicio. Y esto fue todo. Al final la clase de hoy era el concepto de nivel de servicio, pero era importante recordarles todos estos conceptos básicos que seguramente van a tener que recurrir, no solamente demanda, flujo, etcétera, sino también, como vimos, distribuciones, factores, la T-Student, probabilidades, etcétera, que vamos a usar durante todo el curso.